Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y ahora más vamos a esperar 2 minutitos más para que yo acabe, en lo que se conectan sus demás compañeros y compañeras y empecemos con nuestra semana 2, con nuestra clase número 2 o nuestra sesión síncrona número 2 de este módulo 3. ¿Qué les pareció, Yasmín, Vanessa, esta semana de actividades? ¿Se les hizo pesado? ¿Les gustó? ¿No les gustó cómo se trabajó? ¿Qué les pareció? ¿Nadie quiere comentar? ¿No? ¿Nada? Esta semana va a ser un poquito más pesadita, sobre todo por las lecturas. Si la semana 1 se les hizo pesada, en específico en la actividad integradora número 1, donde tenían que leer un cuento y aparte un texto informativo sobre la reforma agraria, esta semana va a ser un poquito más pesada porque va a tener que hacer 5 lecturas. En total son 7 lecturas, pero ahorita vamos a platicar cómo le pueden hacer para que no se atosiguen con tanta información. Tienen ustedes que aprender a desarrollar ciertas habilidades y aplicar ciertas estrategias de estudio, sobre todo para las lecturas un poquito más rápidas, aprender a trabajar con esa parte de ser prácticos, ser prácticas, en las que desde que lean el título del texto, ustedes se vayan dando idea de qué va a tratar el texto. Realmente ya lo vieron ustedes del módulo 1, los recursos educativos de prepa en línea son muy sencillos, son muy didácticos, son fáciles de entender. Las explicaciones están dadas con un lenguaje muy adecuado para que ustedes lo comprendan de manera sencilla. Buenas noches. Pero es importante que aprendan, desarrollen ciertas habilidades y apliquen ciertas estrategias de estudio, sobre todo en lo que tiene que ver con las lecturas. Porque a veces justamente el hecho de no leer o porque se les hace un poquito aburrido leer o les lleva demasiado tiempo, es que a veces se incurre en la práctica del plagio, pero ahorita vamos a platicar sobre eso. Digo, realmente es muy fácil trabajar conmigo. Acuérdense que yo valoro más que ustedes hagan su actividad como ustedes las entiendan, como ustedes las comprendan, siempre apegados un poquito a lo que pide la rúbrica. Eso no significa que yo califique al 100% a lo que establece la rúbrica, pero sí hay ciertos criterios que son importantes, el que ustedes tengan una comprensión del tema, que manejen buena redacción, que manejen buena ortografía. Acuérdense, estos son como detalles, ahorita vamos a platicar de la clase, pero acuérdense de lo importante que es que se apoyen de un diccionario cuando estén haciendo su actividad o que utilicen el autocorrector de Word. Es muy sencillo para que sus actividades no... acuérdense que el criterio comunicativo a veces es lo que más les baja el promedio, hay que cuidar que tenga márgenes o ustedes justificar el texto, que tenga una presentación, pues si no bonita, sí agradable, sí que sea entendible el texto, pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en el transcurso de la clase. Esta semana, como les comento, es un poquito pesada, sobre todo por las lecturas que hay que deben de hacer, pero bueno, nada que sea del otro mundo. Ya les diré cómo pueden hacerlo de manera más rápida,
Y yo creo que ya vamos a empezar la clase. Vanessa, Yasmín, Nancy. Hay otra que tiene nombre de teléfono, Galaxy, no sé quién sea, pero vamos este, a ver, Galaxy, ¿quién eres tú? Ah, la que tiene el nombre del celular, es que es el nombre del teléfono, pero no sé quién de sus compañeros y compañeras sea. Pero bueno, vamos a empezar y los voy admitiendo ya justamente aquí cuando me aparezcan en la pantalla, porque si no nos vamos a atrasar. Acuérdense que lo más importante, y ahorita vamos a trabajar sobre ejemplos claros, sobre situaciones, más bien, esto en particular tiene un nombre que se llama aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Yo les voy a desarrollar los temas que ustedes van a ver en esta semana 2 y ustedes tienen que hacer la comprensión, tienen que hacer la reflexión y aterrizar el conocimiento a su actividad, a su vida diaria, a su practicidad. Ustedes que vienen del módulo 2, hay una actividad, solo que no recuerdo cuál es, que tiene que ver con la importancia de las materias en una estructura o en un mapa curricular. Y justamente yo siempre les he dicho a los compañeros y a las compañeras que la importancia de las materias radica en la utilidad que tiene el contenido para ustedes. Si a ustedes ven una materia en la que no les sirve de mucho o que no la aterrizan o que no la reflexionan y no la comprenden, su aprendizaje no está situado, no es en función de su contexto, de lo que viven, de lo que padecen, de lo que ven, de lo que hacen todos los días. Ustedes no le dan sentido o no le dan significación a las materias. Para que una materia tenga significado, tenga sentido y a ustedes les importe el contenido, ustedes tienen que ver la practicidad o la utilidad de ese contenido dentro de su vida cotidiana. Y solamente así es como ustedes van a aprender. Es como cuando somos pequeños y hasta que no te quemas la mano no entiendes que el fuego quema. Justamente eso es conocimiento empírico, pero aquí lo vamos a desarrollar en otro contexto, en la parte científica, el conocimiento científico. Ahorita les voy a dar, cuando les comparta la presentación, les voy a hablar de lo que vimos la semana pasada en comparación con lo que vamos a ver esta semana. No es que sea diferente. La semana pasada trabajamos con ciencias sociales, ahorita vamos a trabajar con ciencias experimentales. Ambas son ciencias, tanto las sociales como las experimentales. Las sociales un poco más tendientes o tendentes a la subjetividad, las ciencias experimentales más tendentes a la objetividad. Pero ahorita vamos a platicar de eso, pero a final de cuentas lo importante es que ustedes sepan, aprendan y conozcan que ambas problemáticas, las que vimos la semana pasada y las que vamos a ver esta semana, son ciencias, ciencias, ambas son ciencias. Entonces voy a proceder a compartirles la pantalla para platicar de nuestra semana de actividades. Miren ustedes, nuestra semana de hoy, nuestra segunda semana de actividades se llama, déjenme admitir aquí a su compañero Sergio, nuestra segunda semana se llama Unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué significa ser interdisciplinario? ¿Qué significa un punto de vista, un enfoque interdisciplinario para el estudio de los fenómenos naturales? En este caso de los fenómenos naturales, pero también se puede dar un estudio desde un enfoque interdisciplinario en las ciencias sociales. El enfoque interdisciplinario tiene que ver con eh, con esos diversos enfoques disciplinarios, matemáticas, física, química, biología, medicina, historia, biología, psicología, sobre un tema. Ahorita con los ejemplos que vamos a ver de la vida cotidiana, ustedes lo van a comprender. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes lo comprendan a partir de lo que ustedes viven en la vida cotidiana. Es nuestra unidad 2 de este módulo 3. Entonces, repetimos, la unidad se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Para eso, al igual que la semana pasada, vamos a trabajar con nuestras dos actividades integradoras. La primera es la actividad integradora número 3, que se llama la biología en mi vida. A veces cuando escuchamos el contexto, la palabra biología, la palabra física, la palabra química, la palabra matemáticas, en automático lo relacionamos con son ciencias de estudio, pero que no son acordes a lo mejor a nuestro perfil académico o a nuestros intereses o algo que podamos ver materializado todos los días en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, con esta actividad ustedes van a ver cómo sí es posible que esas actividades, que esas palabras
que esas disciplinas que ustedes consideran lejanas o ajenas a ustedes y a sus intereses tienen que ver y repercuten de una o de otra manera en nuestra vida cotidiana, en alguna de las diversas actividades que desarrollamos o en algunos de los diversos campos o más bien grupos que nos desarrollamos en lo social, con los familiares, con los amigos, en la escuela, en lo laboral. Entonces, miren ustedes, para trabajar el tema de la biología de mi vida, vamos a trabajar con un tema muy común, que es el tema, y sobre más bien que es el problema de la basura. El problema de la basura visto desde la parte del reciclaje, desde el parte de la parte de la composta, de la parte de hacer propuestas para tener un mejor ambiente, para combatir por ahí un poquito el cambio climático, en fin. Para esto ustedes, para realizar la primera parte de la actividad, ustedes van a leer un texto que se llama Papel o Plástico y tiene mucho que ver con lo que últimamente, de unos años para acá, las autoridades han considerado como algo fundamental, como un factor fundamental para el cuidado del medio ambiente que tiene que ver con el papel y el plástico. Ya saben ustedes que hace no mucho se tomó la tendencia de, bueno, se quitó o se prohibió ya el utilizar bolsas de plástico en los centros comerciales, dar bolsas de plástico, que ahorita, por ejemplo, que venimos de la pandemia, vuelve a ser lo mismo, volvemos a recaer en lo mismo, porque al final de cuentas ahora todo viene embolsado, los cubrebocas son basura que es muy difícil que se degrade, que tarda años en degradarse, entonces es igual, lo mismo. Pero bueno, este es un problema justamente para que ustedes vean el problema que implica. Entonces, van a hacer su lectura de papel o plástico y luego van a rellenar a partir de esa lectura, solo de esta lectura, un cuadro que se llama Características de la Ciencia. El cuadro de las características de la ciencia, más bien en el cuadro vienen ciertas características de la ciencia. Para eso, ustedes deben de revisar los recursos educativos de la plataforma. Ahí viene todo lo que necesitan para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Las características de la ciencia son metódica, es objetiva, es verificable. Yo les puse en la sesión para la invitación, cuando les mandé el enlace, les pedí que revisaran la plantilla y los recursos de la plataforma. ¿Alguien leyó la plantilla de lo que hay que hacer en la primera actividad? ¿O los recursos de la plataforma? ¿No? Sergio, ¿no? ¿Nadie? Vanessa, Yasmín. ¿Nadie leyó? Bueno, miren ustedes. Es un cuadrito, ustedes en los recursos van a ver cuáles son las características de la ciencia y a partir de las características ustedes van a hacer la lectura y en esa lectura ustedes tienen que identificar las características de la ciencia que encuentran dentro de la lectura para ver si se cumple o no se cumple. Es un cuadro muy sencillo, son 5 características, es metódica, es objetiva, es verificable, es modificable y es sistemática. Van a trabajar bien su cuadrito y al final, para terminar la primera parte, tienen que elegir 3 ciencias, 3 disciplinas. Como ustedes que hicieron la actividad integradora número 2, vieron ustedes el ejemplo a partir del tema del cáncer, cómo el cáncer no solamente se aborda o se estudia desde la parte médica, se estudia desde la parte psicológica, desde la parte histórica, desde la parte antropológica, desde la parte económica, lo que cuesta la manutención al gobierno, lo que cuesta a una familia mantener o sobrellevar los tratamientos para las personas que padecen cáncer. Entonces, van a hacer lo mismo en esta ocasión, pero en esta ocasión van a tener que buscar ciencias que aborden el tema de la basura. La economía, por ejemplo, cuánto le cuesta al país, cuánto le cuesta a la Ciudad de México todo lo de los contenedores de basura alrededor de la ciudad, todo, en fin, lo pueden hacer desde la parte sociológica, desde la parte ecológica, ¿no? Todos esos enfoques son, por eso se llama interdisciplinario, es un fenómeno, pero se puede estudiar desde diversos enfoques. Y van a hacer ahí un pequeño resumen de cómo se aborda el problema de la basura desde diversos enfoques. Y luego van a hacer una segunda lectura que se llama ¿Qué dice tu basura de ti? En esta actividad integradora 1, las dos lecturas son muy sencillas. Cuando yo digo sencillas, me refiero a que el lenguaje no es complicado, es un lenguaje muy coloquial, un lenguaje cotidiano que todas ustedes y todos ustedes comprenden de primera mano, así como la lectura sobre el tema del cáncer fue muy fácil porque se expuso a manera de una reflexión entre compañeros de escuela.
entre amigos. Es igual aquí, los temas son muy fáciles, son temas que han estado últimamente en los medios de comunicación, toda la gente habla sobre el problema de la contaminación y más la gente que es proambiental, proanimal y todo eso, hablan mucho y en redes sociales creo que es como donde más se le da el seguimiento a este tipo de temas. Entonces van a hacer la lectura, ¿qué dice tu basura de ti? Y van a contestar una pregunta muy sencilla. A manera de resumen, yo digo que en un párrafo ustedes expongan solo una semejanza y una diferencia entre ambos textos. Entre el primer texto que se llama papel o plástico y entre el segundo texto que se llama ¿qué dice tu basura de ti? Y ustedes establecen su semejanza, establecen su diferencia y al final de cuentas ustedes van a hacer un remate con una reflexión personal, pero sobre todo introspectiva. Cuando digo introspectiva, tiene que ver con lo que ustedes saben, con lo que ustedes conocen y que metan parte de la información que leyeron, que se note que leyeron una reflexión sobre el impacto del problema de la basura en su vida cotidiana. ¿Cómo nos afecta el problema de la basura en la vida cotidiana? A veces creemos que solamente es cuestión de las autoridades de la ONU, checar del cambio climático, los que pertenecen a ciertas asociaciones civiles como Greenpeace, los que les deben importar, pero no, porque al final de cuentas, al final del día, el problema de la basura, ¿qué genera el problema de la basura en nuestra vida cotidiana? Genera, por ejemplo, en época de lluvias, cuando la basura la corre el viento o las aguas se la llevan a las coladeras, genera inundaciones, se genera, por ejemplo, plaga de moscos, plaga de moscas, y eso ¿qué genera a su vez? Genera infecciones, focos de infección, genera enfermedades respiratorias, en fin, las heces de las mascotas también son contaminación. Esa es nuestra actividad integradora número 3. Ya explicamos más o menos con algunos ejemplos claros de nuestra vida cotidiana cómo es que estos conceptos, estas disciplinas son parte de nuestra vida cotidiana. Y luego tenemos nuestra actividad integradora número 4, que se llama un fenómeno natural. Esta actividad se les va a hacer un poquito pesada porque tienen que hacer 5 lecturas. Yo lo que siempre les recomiendo es que aprendan a ser prácticos. Yo sé que es difícil, sí es difícil. Yo sé que les aburre, sí, sí es aburrido, porque a mí también a veces me aburre leer, porque somos seres humanos y mentiría si les dijera que a veces no nos aburre leer. Sí, se aburre leer, sí es pesado. Cuando estamos haciendo un curso, cuando estamos cursando alguna materia, es difícil darle un seguimiento. A veces queremos acabar rápido porque nos desesperamos o porque nos fastidia ya tanta información. Sin embargo, ustedes deben aprender a desarrollar ciertas habilidades y una de las que yo siempre destaco es a ser prácticos. Ser práctico no significa refilarse las cosas de internet o no significa que tengan que estar haciendo las cosas rápidas como les salga. No, ser práctico es cumplir con todo de una manera sencilla y rápida sin que les genere tanto estrés. Ustedes, ahí en la plantilla de trabajo vienen los 5 enlaces para las 5 lecturas. Yo les recomendaría que primero leyeran el cuadro, los datos específicos que pide el cuadro, qué tipo de texto es, la postura del autor, desde qué ciencia se aborda o qué ciencia se tratan en la lectura, para que ustedes cuando lean les sea más fácil nada más solamente identificar los datos que se les piden. Hay una columna en particular que se llama o que dice ¿cuál es la postura del autor? Aquí solamente hay de dos, no hay más. O es una postura objetiva o es una postura subjetiva. Acuérdense y tomen en cuenta que la subjetividad tiene una tendencia más hacia las ciencias sociales. ¿Por qué hacia las ciencias sociales? Porque las ciencias sociales como la sociología, como la comunicación, como la psicología, como el derecho, como las humanidades, como la ciencia política, como la historia, tienen un enfoque de estudio subjetivo porque los que hacen esa ciencia somos personas. No digo que eso no, también son personas, son científicos, pero a diferencia, las ciencias sociales son más blandas, son más sensibles porque el objeto de estudio es el ser social. Cuando hablamos de historia, hablamos de los seres humanos en la historia, cómo hicieron, qué pensaban, qué hicieron, qué no hicieron, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Cuando hablamos igual de comunicación, cuando hablamos de política, de ciencia política, cuando hablamos de matemáticas, no hay que analizar nada, no hay que cuestionar, es 4 más 4 son 8 y no hay más.
Cuando hablamos de física, de la teoría de la relatividad, de la teoría de la gravedad, no hay otra. Hay una fórmula que explica cómo suceden las cosas, pero no hay un ser social que modifique esos postulados, esas teorías. En la parte social es diferente. Entonces, ustedes de las 5 lecturas van a ver en cuál es objetiva y en cuál es subjetiva. Todo esto viene en los recursos de la plataforma. Tomen en cuenta que no hay más, solo hay objetiva y subjetiva, y ese va a ser su hilo conductor para que no se pierdan. Y entonces, como les digo, van a ser las 5 lecturas, pero yo les recomendaría, por ejemplo, que un día hicieran lo de 2 lecturas. Nada más vean qué es lo que solicita el cuadro. Ah, pues postura del autor, qué tipo de texto es, el rasgo, en fin, lo que pida, y ustedes leen de manera rápida, de tal manera que ustedes lo que estén buscando ubiquen rápidamente, más bien para que ustedes ubiquen rápidamente el dato o los datos que están buscando. Es algo muy sencillo. Viene una parte, la segunda parte, ese es el cuadro, la primera parte. La segunda parte es un poquito más de reflexión, y no es reflexión personal, es una reflexión basada, con base en el conocimiento o los conocimientos o los aprendizajes que adquirieron en la actividad integradora 1 y que los refuerzan en la actividad integradora 3 y que los vienen a reforzar en esta actividad integradora número 4. Hay una pregunta que viene después del cuadro que dice: ¿cuál es el rasgo en común que tienen todas las ciencias? ¿Alguien de ustedes quisiera comentarlo después de lo que hemos hablado, después de la introducción que di y de ahorita de lo que platicamos? ¿Alguien de ustedes quiere comentar o tiene una idea de cuál es el rasgo en común que comparten todas las ciencias? Acuérdense que lo van a ver en las características de la ciencia, ¿no? ¿Nadie? ¿Alguien que quiera? ¿Ninguno de ustedes quiere participar? Bueno, esta respuesta se las voy a dar porque es muy importante que la tengan presente y les va a ayudar mucho en la hilación de la actividad integradora 3 con la actividad integradora 4. El rasgo en común que tienen todas las ciencias es que todas, absolutamente todas, y cuando dicen todas se refiere a las ciencias sociales y a las ciencias experimentales. Obviamente de las ciencias experimentales se deriva la biología, la ecología, la física, la química, la matemática, y de las sociales, pues la historia, la antropología, el derecho, la comunicación, las relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con cuestión social. Todas, para hacer investigación y para llegar a conocimiento, todas las ciencias, tanto sociales como experimentales, utilizan o se basan en el conocimiento, en el método científico. Acuérdense que el método científico es esa serie de reglas, esa serie de pasos que vamos siguiendo para poder llegar a un conocimiento. No es que yo diga la luna es blanca porque es blanca. Hay una serie de investigaciones que se hacen, marcamos una hipótesis, un planteamiento del problema, pero a final de cuentas, esto ustedes lo van a rematar en el módulo 5, porque el módulo 5 es la continuación del método científico. Entonces, a lo que yo voy es que el rasgo en común que comparten todas las ciencias es que en sus métodos de estudio aplican el método científico. Eso les debe de quedar muy claro. Y al final de la actividad integradora número 4, van a hacer una reflexión exactamente igual que en la primera, que en la actividad anterior, donde tienen que reflexionar sobre el problema de la basura en su vida cotidiana, pero aquí van a comentar sobre las consecuencias de los fenómenos naturales en un ecosistema. Eso es algo que ustedes pueden buscar en información, sí pueden buscar información, siempre y cuando la citen, para que no sea plagio, la citen, pues yo encontré esto en esta fuente, pum, y punto. O lo pueden hacer de forma empírica. Ustedes cuando ven las noticias y ven que hubo un huracán en Estados Unidos, que es el país que más sufre por los huracanes, o nuestro país en la zona de las costas, o cuando ven qué pasa, porque la pregunta es de huracanes y tormentas. ¿Qué pasa? Que ustedes digan, bueno, pues, no sé, los alimentos, por ejemplo, se pierden las cosechas, el ganado también muere, no sé, arrasa con casas, con vegetación, destruye un ecosistema, destruye un hábitat natural, un hábitat de cierta fauna o de cierta flora. Eso ya los dejo a su consideración. Hagan una reflexión sobre el comentario que tienen que hacer de las consecuencias de los fenómenos naturales dentro de un ecosistema. Y luego viene, como siempre, nuestras participaciones en el foro Aprendiendo. Acuérdense que el foro Aprendiendo es la única oportunidad que tenemos
de ir aprendiendo, como lo es el foro, de ir aprendiendo juntos, de ir construyendo juntos el conocimiento, de irnos retroalimentando. Cuando ustedes van a la escuela, a veces la gente siempre dice, poca gente le tiene fe o cree en la educación virtual como prepa en línea, ¿no? Como todos los sistemas a distancia, educación virtual o educación en línea. La gente dice, no, es que no es lo mismo cuando vas a una escuela y te estás con tus compañeros y convives. Sí, sí, pero al final de cuentas la tecnología ha permeado todos los campos en los que nos desarrollamos. Ustedes lo vieron con la pandemia desde el año pasado, solamente a través de la computadora fue posible que se compartiera el conocimiento. Y aún con toda la gente que dice, es que la educación presencial, sí, sí es buena, pero también la tecnología sirve y nos ayuda. Entonces, para que cuando yo siempre digo es que el foro aprendido es como esa similitud cuando compartes con tus compañeros idea, cuando realmente quieres una retroalimentación que se llama feedback, cuando platicas con el profesor o cuando platicas con tu profesora y les da ideas o les platicas sobre el tema, justamente eso es aquí el foro aprendiendo, y aparte de la sesión síncrona, pero ese es el foro aprendiendo, de eso se trata el foro aprendiendo. Y esta vez vamos a platicar de dos cosas muy sencillas, una que es eh, problemáticas o fenómenos que haya en su comunidad, en la vida cotidiana, como lo que les acabo de comentar de que se inunda, en época de lluvia se inundan las coladeras o los apagones de luz que hubo hace algunos meses, no tiene mucho, como 2 meses más o menos. Entonces, ese tipo de fenómenos cotidianos y que tienen ustedes que describir cuál sería el enfoque científico. Acuérdense, les reitero la importancia de que revisen los recursos de la plataforma para que no inventen las respuestas, para que sus respuestas tengan un sustento científico. Y cuando sus respuestas tengan un sustento científico, significa que ustedes ya adquirieron conocimiento o ya adquirieron un aprendizaje. Y la segunda tiene que ver con que ustedes deben de responder cuál es la importancia de abordar un fenómeno o una problemática desde distintas ciencias, lo que es el enfoque interdisciplinario. ¿Por qué creen ustedes que sea importante estudiar un problema desde diversos enfoques disciplinarios? ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes quiere participar, decirnos por qué piensa que es importante estudiarlo así? Bueno, miren, es importante estudiarlo porque a final de cuentas una problemática social o un fenómeno se presenta no solamente en una base social. Cuando hay un problema o cuando se presenta un fenómeno, su impacto, sus consecuencias se expanden a todas las capas, a todos los estratos de la sociedad, permea a todas las capas sociales. El ejemplo más claro es la pandemia, se los repito como la clase pasada. La pandemia solamente tuvo que ver con la parte médica, no, la pandemia afectó la economía, la pandemia afectó la parte emocional de la gente, afectó la parte laboral, cuánta gente se quedó sin trabajo. No podemos decir, hubo tantos muertos y diario muertos y muertos, perdón, pero ¿qué pasa con la gente que perdió su empleo? ¿Qué pasa con el país que se quebró económicamente? ¿Qué pasó con toda esa parte? Entonces, todos los fenómenos, todas las problemáticas no solo impactan, por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento y sepamos, tengamos certeza de que se abordan desde distintas disciplinas y en ese sentido, de acuerdo al perfil profesional de cada uno de ustedes, de acuerdo a sus actividades o de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a cómo los afectó, es como ustedes van a encontrar no solamente soluciones, sino mejores soluciones para poder sobrellevar la pandemia. Les pongo un ejemplo. La pandemia, ¿a quién atacó principalmente cuando empezó? Se hablaba mucho de que había en la población de riesgo era la gente con obesidad, la gente con diabetes, la gente con hipertensión. Entonces, no solamente es cuestión de usar cubrebocas, entonces uno empieza a reflexionar y dice, bueno, tengo este problema, entonces ahorita empiezo a cuidar mi alimentación, empiezo a hacer ejercicio, y es una forma de empezarnos a ayudar y empezar a solucionar. La pandemia no es de que dijera, bueno, vamos a mandar un virus para que mate a toda la gente, no. Y del caso de México, ¿qué viene arrastrando México desde hace años, décadas? Viene arrastrando problemas de obesidad. La población de México en su mayoría padece obesidad, padece diabetes. Somos un país enfermo.
Entonces llega la pandemia y obviamente pues abre esa coyuntura y justamente pega en esa parte de esas problemáticas que no se atendieron. ¿Y hasta cuándo se atendieron? ¿Hasta cuándo se empezó la etiqueta de los alimentos? Hasta que vino la pandemia. Si no, la gente seguiría comiendo igual y seguiría en una vida sedentaria sin hacer ejercicio, en fin, ese es un enfoque interdisciplinario de un fenómeno. Entonces ustedes abajo en su segunda participación tienen que poner cuál es la importancia de estudiar un enfoque desde distintas ciencias o en lo que se le conoce como el enfoque interdisciplinario. Y luego tenemos nuestras actividades generales de esta semana, que son más cortitas, bueno, son menos que la semana anterior, porque la semana anterior trabajaron cuestiones socioemocionales. En esta semana solamente son sus 2 actividades integradoras, sus 2 actividades formativas, que acuérdense que son sus cuestionarios en los que ustedes deben de reforzar el conocimiento, y sus participaciones en el foro aprendiendo y el foro social. En el foro social no le veo que mucha importancia, salvo hasta la semana 3 que vamos a trabajar una actividad a través del foro social. No es obligatorio, sin embargo, a mí me gusta más poner esa dinámica porque nos evitamos mucho tiempo de trabajo. Ya lo verán ustedes, pero hasta la tercera semana. Ahorita no, pero es importante como quiera que participen bajo la dinámica que establece y sobre todo bajo los lineamientos que establece el foro social, porque a veces tienden a confundir o a meter cosas o contenidos propios del foro social y del foro aprendido, como los saludos, como los buenos deseos para la semana. Eso es del foro social. Acuérdense que el foro aprendido tiene una dinámica de participación, establece preguntas detonadoras para sus participaciones y solamente se deben redactar los contenidos que se solicitan en el foro aprendiendo. Y luego voy a regresar con ustedes para nuestra sesión de dudas y respuestas. No sé si alguien de ustedes tenga una duda, si alguno de ustedes quiera ahondar un poquito más o sobre lo que tienen que hacer en las actividades o les quedó claro. Son actividades muy sencillas, pero dice una pregunta, lo que pasa es que mandé ¿qué crees que no entiendo tu pregunta? Le puse Word, en un esquema y si lo hiciste en Word, aplicaciones más comunes. A ver, ¿quieres tomar el micrófono mejor y hablar? Y así sacamos de la duda. ¿Qué tal si todos tienen la misma duda? Dice, no puedo hacer mis actividades porque mi celular está quebrado. ¿No tienes alguna otra manera, otro aparato, otro dispositivo, ya sea móvil o otra computadora, una laptop, que alguien te preste para hacer tus actividades? Buenas tardes. Hola. Hola. Lo que pasa que pues lo mandé a que me le pusieran las aplicaciones que requiero para hacer mis actividades. Ajá. Porque sí se me complica mucho. Tengo una vecina que me apoya, pero si ve, no pude entregar una actividad, el cual ella pues tuvo cosas que hacer y ya no pude, entonces se me está complicando mucho y la laptop pues todavía no me la tienen. Bueno, ya la tienen, pero tengo que ir hasta Guadalajara por ella. No sé en qué puede afectar, a lo mejor sí estoy atrasando un poquito más debido a lo que debo de ir al corriente. Bueno, tome en cuenta que apenas estamos empezando nuestra segunda semana de actividades, pero aquí lo que yo te recomendaría es que trataras a lo mejor por tiempos o por, no sé, diferentes factores no puedes en este momento ir por tu computadora, pero tratar de apoyarte en algo y a lo mejor hacerla en el celular de alguna. Acuérdate que, pues, es una de las ventajas de prepa en línea que, bueno, desde cualquier dispositivo móvil puedes revisar los recursos, pues a algunos a mí, por ejemplo, no se me facilita, pero a mucha gente sí se le facilita realizar las actividades desde el celular. Entonces, tratar de checar eso. Estamos en la segunda semana. Ve cómo funciona esta semana. Digo, ya tengo antecedente de esta situación que me acabas de platicar. Y si en la semana 3 persiste, checamos por ahí una solución, pero con el apoyo de la tutora, ¿no? Con el apoyo de la tutora, pero lo checo. Yo lo tengo en cuenta tu situación, ¿va? Sí, y referente a la que no entregué, ¿cuánto tiempo tengo para entregarla? No te preocupes, tú trabaja en tu actividad y cuando la tengas lista, me mandas un mensaje y en ese momento yo te habilito la plataforma y son 24 horas. Yo te la habilito por 24 horas para que la subas después de que tú me mandes el mensaje, ¿no? Trabájala con calma, trabájala bien. ¿Hecho? Ok, muchísimas gracias, qué linda. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda o quiera comentar algo?
¿Todo claro? Bueno, entonces, miren ustedes, acuérdense que lo más importante siempre es que les quede claro el contenido temático, no las instrucciones, no, sino el contenido temático, que hablemos de los temas, sobre todo que a ustedes les quede claro cómo esos temas ustedes los pueden aplicar o los pueden ver, los pueden verificar, cómo se suscitan, cómo se presentan en su vida cotidiana. A veces vamos por la vida con el estrés que tenemos de la carga de trabajo, de los hijos, de la familia, de las presiones económicas, y no ponemos atención a estas cuestiones que nos generan conocimiento dentro de nuestro entorno. Todo es conocimiento. Acuérdense y nunca olviden que el conocimiento está en todas partes. Siempre hay que ir a buscar el conocimiento. ¿Y cómo se busca el conocimiento? Se busca y uno se hace más del conocimiento a través de cuestionar todo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Lo que me cuentan de la pandemia, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Pero eso solamente se construye a través de investigar, de saber y todo eso más. Dime, Anayeli. Ay, va a decir que qué enfadoso. No, dime. Lo que pasa que hay muchas cosas que no entiendo, ahorita que la oigo, que uno tiene que participar a lo mejor sin miedo. Ajá. Si yo me llegara a equivocar, ¿usted me corrige o qué pasaría ahí? Pero en tu actividad en el foro aprendiendo, en las dos cosas. No. Pues he visto que sí he tenido algunas fallitas en ambas, pero trato de seguir, pues. Claro, eso es lo más importante. Fíjate bien, cuando yo califico las actividades integradoras, yo las califico con base en una rúbrica que nos manda Prepelínea. De hecho, ustedes les manda que vean la rúbrica para que ustedes traten de seguir los lineamientos que se pide para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, trato yo de no apegarme. Yo valoro mucho, por ejemplo, cuando hacen un esfuerzo y se nota cuando hacen el esfuerzo de hacer la actividad. Yo en el caso de las actividades integradoras, en la retroalimentación, les menciono sus áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad se conocen como las fallas, pero en un lenguaje más positivo no se les dice fallas, se les dice áreas de oportunidad en lo que ustedes pueden mejorar. Y en el caso del foro aprendiendo, acuérdate que el foro aprendiendo no tiene evaluación, porque el foro aprendiendo, ahí lo que importa es que ustedes se atrevan, se suelten a expresar, se suelten a compartir sus ideas. ¿Cómo vamos a aprender si no nos equivocamos? Si alguien no nos saca de un error. No todo lo que expongamos, no todo lo que pensemos, no todo lo que digamos, o las ideas que tengamos, o las creencias que tengamos, tienen que ser las únicas y verdaderas, o tengan que ser ciertas. Justamente para eso es el foro aprendiendo, para que a través de las dudas de uno, de las experiencias del otro, de los conocimientos de otra compañera o de las aportaciones de todos los demás compañeros, nosotros podamos ir aprendiendo e ir despejando nuestras dudas y en ese sentido ir construyendo nuestro conocimiento, saber qué está bien, qué está mal, en qué puedo mejorar, pero por eso no tiene calificación el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo lo que se valora son sus experiencias, son sus conocimientos, son el valor es el valor de lo que ustedes comparten. Por eso es que no tiene calificación el foro aprendiendo. Y por eso se les invita a que platiquen para que participen, porque es como la plática que entablan cuando van a una escuela presencial con su profesor o con sus compañeros. ¿Le entendiste o no le entendiste? Oye, yo me quedé con duda. Ese es el foro aprendiendo. Entonces, es así como se maneja esto, ¿no? Sí, porque en una se trató de la muerte de no sé quién y del gobierno. Y sí, yo le puse que el año no la tenía y ya después volví a leer y sí la traía, era en el 2000. Dije, pero ya la mandé. Sí, exactamente, no pasa nada. Uno ahí le va corrigiendo y sobre la marcha es que uno va aprendiendo. ¿Hecho? Pues sí. Bueno. Y la otra es que a veces quiero poner así como cosas que pues yo le veo como que diferente y luego me dice, no, es que así no te lo pide. Y yo digo, sí, no, trata, sí, en el caso de las actividades integradoras, trata de poner lo que pide la actividad. En el caso de las actividades integradoras, en el caso del foro aprendiendo es para que pongas un poquito más, pero en el caso de las integradoras, sí apégate un poquito más a lo que establece la pura actividad. ¿Va? Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, yo los voy a dejar porque todavía yo les debo calificaciones de la semana 1. No a todos, solo a algunos. Debo 10 de la primera y 10 de la segunda actividad. Es lo que voy a hacer ahorita después de que les pegue el enlace de la sesión para que la vean por cualquier duda. Y nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que entre más pronto entreguen ustedes su actividad,
ustedes van a tener más pronto su calificación y si ustedes requieren a lo mejor una segunda revisión, se puede hacer siempre y cuando estemos por ahí en el tiempo. Solamente en el caso de Anayeli, que tengo el antecedente de su problema con su computadora, es una situación diferente, pero si no, yo los dejo para que trabajen, las dejo para que trabajen y nos vemos la siguiente semana con lo que sea nuestra actividad, con nuestra semana 3 de actividades. Muchas gracias por estar presentes y cualquier cosa, pues nos mantenemos en contacto por el mensajero de la plataforma y por el correo electrónico. Saben que yo soy pendiente de ustedes todo el tiempo a través de esos dos medios. Gracias, Vanessa, Nayeli, Sergio.